¿Sabes qué? Me he dado cuenta de que el alma de esta réplica es italiana. ¿Es italiana? Sí, sí, sí. Mira, ponemos semi. ¿Y abrimos? ¿Esto es verdad? Y ahora miren auto. A ver. Hola a todos, soy Wizet y esto es Capsule Airsoft. En este vídeo vamos a hablaros sobre un nuevo producto de Evolution Airsoft, marca perteneciente a Evolution International. Esta empresa italiana es conocida principalmente por sus rifles M4 Lone Star, productos que nosotros no somos poseedores, pero que por lo general sus dueños siempre nos han dicho que están muy contentos. Aprovechando que nos dimos una vuelta por el IWA este año y tuvimos la oportunidad de ver y toquitear todo el stand de Evolution, os vamos a mostrar una nueva línea de productos. Las Evo Ultra Light Recon PDW Lone Star Edition. Tengo que reconocer que vi unos productos similares en la IWA 2017 y que no me llamaron mucho la atención, hasta que en este mes de febrero de este año las tuve en la mano, y ahí la cosa cambió. Ojito, porque hasta que no las tienes en las manos, no te das cuenta del cucumber de réplica que es. Para empezar, cuando cogemos la Evo Ultralight PDW, sorprende, y muy gratamente, su acabado en todo el cuerpo en cerakote, Cerakote en inglés. Pero, ¿qué es este material? No estamos hablando simplemente de una pintura, es un revestimiento de polímero y cerámica, que se aplica en las partes metálicas, plásticos o incluso fibras de las armas de fuego real. En este caso, tenemos una réplica de aluminio con este revestimiento por encima. Y a mí particularmente, el acabado me encanta. Aunque diré en su contra que hasta que no la tienes en las manos, no lo aprecias realmente. Si queréis más información sobre este producto, en internet tenéis cientos de páginas sobre tipos de acabado, cómo se aplica, dónde comprar, experiencias de los clientes, etc. Y os preguntaréis, ¿quién lo utiliza? Pues compañías como Accuracy, Beretta, Colt, Smith & Wesson, Sig Sauer o Daniel Defense, entre otros. ¿Y qué propiedades tiene? Pues soporta muchísimo mejor la abrasión, la corrosión, la fricción, no incrementa prácticamente el peso e incrementa la dureza. Por lo general, el aspecto y la comodidad me encanta, y creo que esta versión con la hendidura en la parte superior le da mucha personalidad a la réplica. Al tacto da una sensación como de rugoso. Cuando la sujetas con el guante, la sensación de agarre es de lo mejor que he tenido en la mano. Con respecto al grip, muy cómodo, tacto genial, pero creo que es demasiado largo. Igual para un tirador selecto no queda mal, pero para una réplica de asalto opino que queda más bonito un grip corto. ¿Y de qué material decías que era el guardamanos? En cerakote. ¿A qué te suena esa palabra? No sé. Me recuerda a algo tosco. ¿Cerakote te recuerda algo que? Algo tosco. Como mazacote. Como paparajote, hacho pijo. Pasamos a hablar del upper del arma, y en concreto sobre el dash cover. Esta pieza en las armas de verdad va abierta en cuanto pegas el primer tiro, pero en esta réplica estará siempre así. No es un fallo de diseño, aunque yo piense que cuanto más protegido esté el acceso al hop, sobre todo por tema de suciedad, mejor. Aquí no puedo pronunciarme, simplemente me resulta raro. Para los que estéis un tanto sorprendidos pensando ¡menuda cagada!, pues fabricantes como GIP también tienen este sistema. Está hecho de un polímero reforzado, pero mostrando estos acabados con estas rebabas casi que hubiese preferido uno metálico. Otra pega que he encontrado, esta vez en el lower, es el del sistema ball catch. A mí que no sea funcional, pues me da exactamente igual, pero simplemente como precaución para los que estáis pensando en comprar una. Cuidado al desmontarla, pues es bastante propensa a salirse esta pieza. Pasemos a la culata. Aquí viene el primer defecto que he visto. En primer lugar, para una réplica tan grande, de 13 pulgadas y media, a mí esta culata no me acaba, pero esto ya es una opinión personal. Lo que sí que me ha disgustado, al menos de esta unidad, es la holgura que tiene. Vas corriendo y suena el baile de San Vito. Pero es cierto que la culata es muy cómoda. Al ser tan pequeña se amolda a cualquier parte. Sobre el alojamiento de la batería, aquí viene el gran fallo de esta réplica. Es un espacio insuficiente, que obliga a llevar apelotonada la batería. Será muy fiel y realista a las armas de fuego que tienen esta culata, pero yo hubiese utilizado otro sistema como el de un Ampec en la zona delantera. Como anécdota, al poner mi lipo 7,4 y cerrar el compartimento, hice un cierre en el cableado al enrollarlo, y ha tocado cambiarlo. El cable que veis no es el original. Entonces lo cortamos, ¿no? No, tío, que al final es cómodo. Déjalo. ¿Seguro? ¿Seguro? Déjalo. Vale.
Hemos montado aquí el tinglado en la mesa con este mantelito que nos han dado para hacer spam. Quiero que muestres este cable, enseñar cómo enroscándolo se ha podido. Joder. Y luego enseñar también lo largo que es el hijo de puta. El espacio de la batería, como hemos dicho, es bastante reducido. En realidad no llega hasta aquí el fondo, sino llega un poquito más o menos a mitad. Y no tiene que superar la parte del extremo de la rosca. Entonces, esta es la batería que hemos utilizado ahora. Está sin problema, alberga lo que es la batería y deja un poquito de holgura para que la batería respire. Bueno, una 7,4, 15 celdas. ¿Qué pasa con una 7,4 de 20 celdas? Que fue con la que jodí el cableado. Claro, esto ya aquí se queda muy justo, de hecho se queda un poquito dobladito. ¿Qué pasó? Que cuando yo lo puse esto por dentro, empecé a girar el tubo y también giré la batería con el cable. Entonces ahí fue cuando lo empecé a enroscar. Una 11,1, ni de coña, de estas de tres, tipo en un chaco, de tres partes, esto no cierra. O sea, esto es una locura. Y luego ya esto, otra 11,1 y esta es de un bloque. No. Mira, no hay ni que apretar. 1, 2 y 3. Para meterla sí que hay que... 1, 2... Y mucho ojo con no cerrar bien el compartimento, es el que sujeta la culata. Para haceros un breve resumen del exterior, dividiré la réplica en tres partes. La del guardamanos, que me encanta. La central, que no me disgusta, y la de la culata, que parece diseñada un lunes de resaca. Pasamos a los internos. Sabéis de sobra que no solemos profundizar en el tema de piezas mecánicas ni internas, pero sí que hay aspectos que se deben mencionar. La réplica viene de serie con un cañón 601. Aquí tenemos el cañón interno de la réplica, que más o menos vendría a caer a esta altura dentro de la recámara. Si nos fijamos, toda la longitud que tiene viene más o menos a esta altura. A esta altura, no llega hasta el final de la bocacha. Motor High Torque, el cual tiene un sistema por el que se puede acceder a él rápidamente, engranajes y cilindros reforzado, rodamientos de 8 mm y sistema de cambio rápido de muelle. Por cierto, de serie viene con un muelle adicional de mayor dureza, un E120. Sobre el sistema del hop, destacar que este sistema, que tiene la cada vez más utilizada rueda que va en perpendicular al cañón y que, ojo, va en sentido horario, es decir, en sentido de las agujas del reloj, incrementas el efecto sobre la goma. En crono sale a una velocidad media de unos 300 FPS, con lo que aquí en España sobra. Para muestra, las réplicas de Evolution traen un certificado de testeo. En este caso, ha sido nuestro querido Cristiano el que ha puesto fina filipina a la réplica. Sobre los cargadores, nosotros hemos probado con los cargadores originales Examag, en los que viene uno de serie de 120 bibis de capacidad y obviamente sin problemas, a un precio de entre 15 a 20 euros. Vamos a probar unos cargadores de M4 que tenemos aquí. Empezamos por un MAG. Te ha costado ponerlo porque tiene cinta. Sí. Y te cuesta sacarlo. Vale, el siguiente es otro cargador de Ares, pero no. Ya sabemos que llevando la cinta esta no va a entrar bien, porque esta réplica no tiene holgura, pasando. Pero sí que tenemos un cargador de Ares que no lleva cinta, que es este. Que utilizo yo habitualmente. Puta madre. El siguiente sería un cargador de G&G Midcap. No. ¿Será por el mecanismo? Pero no llega a sujetarlo. Bueno. ¿Ves? El último sería un sonajero de G&G. Este sí que ha entrado. Sin problema. La respuesta del gatillo es aceptable, como la de cualquier réplica que no trae gatillo electrónico. Con una Lipo 7,4 su funcionamiento es normal, y con la 11,1 pues la cosa se pone más interesante. Pero si jugamos con este voltaje, el tema del MOSFET creo que hay que tenerlo en cuenta. Es una réplica cómoda, como todas las del tipo M4, donde por lo general si has tenido una en las manos, se puede decir que las has tenido todas. Pero
Este modelo en concreto tiene la parte superior del raíl despejada, y lo cierto es que la sujeción es perfecta. Cuando te acostumbras, te olvidas del grip. Y el pistolete me recuerda al que llevan las HK416. Ultra cómodo. Del peso, no es una réplica pesada, son 2,5 kilos. Pero es que es una réplica full metal. Si quieres una réplica más ligera, te compras una de plástico. El peso en general y la forma en la que está repartido me parece el correcto. Como conclusión, al principio piensas que es otro M4, pero cuando lo coges te das cuenta de que poco a poco te va gustando más. Para mí, la principal ventaja competitiva que tiene este producto es el ceracote. Me ha fascinado y me encantaría ver cómo envejecen estas réplicas con el paso de los años. ¿El precio? Pues supera la barrera psicológica de los 300 euros. Algo elevado tal vez para nuevos jugadores, pero para el que quiera tener un tanque de réplica y que atraiga las miradas a otros jugadores, puede ser una muy buena opción. A mi parecer, el precio es un poco elevado para la performance que tiene la réplica. Está claro que hay 1000 M4s en el mercado, y es difícil atinar con un equilibrio entre precio competitivo y calidad. Pero aquí ya entra también el criterio de cada uno, según cómo valoréis las características de esta réplica y cuánto os aporte un diseño tan bonito como este. Estamos ante una réplica ligera, cómoda, con algunos fallos como hemos comentado, estéticamente muy bonita y que seguro dará un aire nuevo a las M4 en los campos. Oye, que estaba pensando que a mí al final... A mí la réplica me ha molado como para quedármela. Podríamos no sortearla y que se aguanten, ¿no? Sí, tío. Total, ¿quién va a ver este vídeo? Es enorme. El grip, tío, yo creo que lo han hecho pensando en otras cosas. Es ridículo. ¿Por qué es tan largo, tío? O sea, ahora resulta que es cómodo. No, ahora resulta no. Siempre el grip más remoto de arriba siempre es cómodo, tío. Luego lo que mola del MLOC es este truquit. Coges esto y haces... Y de ahí no se mueve. Si quieres opinar de la réplica, podrías hacerlo. Es que mi opinión no va a ser nada positiva. Que me da igual, tío, dilo. Si no te gusta, dilo, ya está, me da igual. El guardamanos me ha parecido que está bastante guay. Primero por lo del MLOC, ¿vale? Que ahora estamos MLOCizados, tío, estamos todo loquis, MLOCis. Y luego lo del ceracote, que sinceramente, a mí que sea ceracote no, a mí me la suda. Lo que sí que mola es el diseño. El diseño de que toda la parte de arriba no tenga raíl, es que hace que la cojas y sea muy cómodo. Y quieras que no, la réplica muchas veces lo único que quieres es que pese poco y que sea transportable. Y esto lo es. Pero luego veo perlitas, tío, perlitas como este plástico, que si no me equivoco creo que estaban diciendo la Wiset que no, que es un plástico súper polímero, reforzado. Vale, sí, lo que tú quieras, tío, pero ¿esto qué es? ¿Del Happy Meal o qué? O sea, esto no me ha molado nada. Y luego lo del tema de la culata es de risa. El pistolete, por ejemplo, me ha molado. No porque el pistolete tenga la forma de, que también, que se parece un poco al Moe, sino porque no está tan angulado. Está un poco más recto. El ángulo no es recto del todo. Espera un segundo, voy a pillar la VFC y lo comparamos. Que sigue siendo de Mad Bull, no es un Daniel Defense. Licencia de Daniel Defense también. Si te fijas, aquí que está el pelado, pues igual con este del ceracote, igual eso no pasa. Es posible, pero al tacto no es nada del otro mundo, no es ninguna maravilla. El otro guardamanos de la G&G es casi lo mismo. Lo del pistolete que estaba diciendo. Se hace cómodo que el ángulo sea este en lugar de este. Estos grips así más antiguos, ves que el ángulo es mayor de la muñeca. Pues esto, por ejemplo, al final lo acabas cogiendo así, porque ya estás hasta los huevos cuando estás caminando y ya prácticamente no puedes, y en la G&G la estoy cogiendo así, directamente, porque al final es que te hace daño la muñeca, te cansa, y eso me parece un punto... O sea, la culata, yo no sé por qué están tan obsesionados las marcas últimamente con sacar este tipo de culata, que está claro que es bastante transportable si te tienes que meter en el coche, porque hay una furgo o lo que sea en la Milsim, esto te lo dejas así y prácticamente donde va la pierna te la dejas, la réplica. Incluso plegada, la puedes poner así entre las piernas, no molesta, vale, sí, lo que tú quieras. Dicho esto, todas bailan un huevo. Al final el espacio de la batería da vergüenza y te fuerza a llevar una batería de 15 celdas o cosas por el estilo. Y luego es que abiertas tampoco son muy firmes, es que siguen sin ser nada firmes. Esto es cómodo, pero solo porque es pequeño, no por el diseño de la culata. Y hay culatas previas a la Crane que son así de estrechas. Yo veo el gatillo... Pero bueno, que le puedes cambiar el gatillo electrónico. Pero si esta réplica ya vale X, pues ya va a ser X más 150, X más 180. La réplica va bien. Y probablemente es una plataforma de futuro que hace que parezca una buena inversión.
Nuestro top de gama sería la Hardcore Series y dentro de eso nuestro buque insignia sería el Tango Down. Viene también con un acabado anodizado, tiene el cambio rápido de muelle, viene con MOSFET de serie, con la licencia de Tango Down, el cargador es en polímero como es el original y este sería nuestro Ferrari. También hemos lanzado recientemente la línea Recon dentro de la Combat Series, todo el abanico de precios. Tienes el cambio rápido de muelle, sigues teniendo el acceso al motor sin herramientas, 12 modelos que vienen en Full Metal. Bueno, esto es un producto más cercano al jugador principiante. Con cañón interno de precisión 601. Dentro de esta misma línea Recon tenemos 12 modelos Full Metal, tenemos 10 modelos en el que viene el cuerpo en Carbon Tech, que es un tecnopolímero, aunque el guardamanos sigue siendo en aluminio con fresado en CNC. Simplemente la única pieza en Carbon Tech sería el cuerpo. Y luego tenemos otros 2 modelos, los más económicos, con el cuerpo y el guardamanos en Carbon Tech, pero manteniendo siempre el cañón interno de precisión de 601, el acceso rápido al motor sin herramientas, el cambio rápido de muelle. También estamos desarrollando los gatillos electrónicos y aquí tenemos los prototipos que lanzaremos en un futuro próximo, con el MOSFET incluido, con muchas más opciones para programar. El tiro a tiro se podrá programar como ráfaga, de 1 a 10 tiros, tendrá el ramping a 3 niveles, estando la réplica en modo tiro a tiro, si tú mantienes presionado el gatillo, saltaría la ráfaga. Y eso se puede programar en 3 sensibilidades diferentes. Al igual que vendrá con precocking programable a 9 niveles, de forma que puedes programar cómo se quedará el muelle después de disparar. Todo esto es diseñado y producido en Italia. Tiene un rojo muy bonito, ¿no? Sí, tío, es un rojo Ferrari Evolution. Ahora viene la parte que muchos estabais esperando. Ya os hemos dicho que nos ha molado mucho la réplica y por eso queremos que tengáis la oportunidad de tenerla en vuestras manos. Parece que vaya a vender aquí un coche, tío. A ver, chicos, definitivamente la vamos a sortear. La réplica finalmente nos ha gustado bastante, así que hemos decidido que la tengáis alguno de vosotros. Así que vamos a dibujar una polla. Bueno, como esta réplica es la polla, ¿no? Espera, ¿esto está ocurriendo de verdad? Esto es solo para joder. ¿Qué coño? Ya que te ha tocado una réplica de este calibre, coges alcohol y lo borras, tío. Te Y jodes. te jodes. Madre mía. Espero que te mole. Disfrútala. Hola, soy Rhodes. Ahora sí, os cuento cómo podéis ganar esta réplica sutilmente marcada para que sea reconocible. Primero que sepáis que además de Evolution Airsoft, la tienda Rebel Réplicas también nos ha ido mucho con esto. Así que creo que es maravilloso que el sorteo se haga mediante ellos. ¿Os parece? Para participar tienes que hacer lo siguiente. Primero, dale a me gusta a la página de Facebook de Evolution International. Segundo, dale a me gusta a la página de Facebook de Rebel Réplicas. Y tercero, en ella podrás ver, desde este momento se supone, la publicación de este sorteo. Compártela en tu muro y ya está. Buena suerte. De todas maneras, en la descripción del vídeo os dejo todo bien explicado, ¿vale? Por favor, leedlo antes de participar. Espera, lo digo otra vez porque no lo vais a hacer. Leedlo antes de participar. He jugado con esta réplica en una sola ocasión y os va a encantar tenerla. Ya lo veréis si edito el vídeo de esa partida, que sí, seguramente lo haga, pero tenéis que esperar un poco. ¿Pero un poco cuánto? Pues mira, no lo sé. La vida es así incierta.